Les damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos que nos acompañen a nuestro primer foro de traducción e interpretación titulado Los diversos caminos de la traducción y la interpretación, que justo celebramos el día de hoy, el día que las Naciones Unidas establecieron como el Día Internacional de la Traducción en honor a San Jerónimo de Estridón, el traductor de la Biblia, de la Vulgata. Para esta celebración, en la que ya contamos en la licenciatura con dos excelentes generaciones de estudiantes entusiastas y comprometidos, quisimos enfocarnos en estos caminos a los que nos lleva la traducción y la interpretación en la trayectoria laboral, sin dejar de lado ese camino intelectual, ético y emocional al que nos lleva esta profesión, a veces sin que nosotros lo planeemos. Cuando las personas deciden estudiar traducción e interpretación, que debo decir no es algo que se suele pensar y traer en la mente, los que sí lo hacemos pensando en una trayectoria clara. Trabajar con idiomas, traducir libros, interpretar en conferencias. Sin embargo, quienes llevamos años en esta profesión, sabemos muy bien que la realidad es mucho más amplia, es mucho más compleja, pero también es fascinante. Traducir no es solo cambiar palabras de un idioma a otro. Interpretar no es solo transmitir mensajes entre dos lenguas. Al traducir e interpretar, estamos hablando de actos profundamente humanos que requieren sensibilidad intercultural, pensamiento crítico, empatía, rapidez mental, precisión técnica, sentido común y sobre todo una ética firme. Todas estas habilidades nos abren puertas a caminos que quizás nunca imaginamos al comenzar. Conozco traductores que gracias a su trabajo se han especializado en derecho, en medicina, en derechos humanos y han terminado siendo consultores, activistas o investigadores en estos campos a la par de su carrera. Intérpretes que comenzaron en cabinas de conferencias y hoy trabajan en zonas de conflicto, en hospitales, en comunidades indígenas, en entornos migratorios, acompañando realidades tan diversas como difíciles. También hay quienes a través de la traducción literaria han descubierto su propia voz creativa y han terminado publicando sus propios libros. Otros que se han adentrado en la lingüística computacional, en el desarrollo de software lingüístico y se desempeñan en la rama de la localización para grandes empresas de software y videojuegos. Y también hay que mencionar a quienes se convierten en docentes, en mentores, en editores, en gestores lingüísticos o mediadores interculturales. Todo esto nos hace cobrar conciencia de que la traducción y la interpretación no son caminos rectos. Son puntos de partida e incluso son brújulas que nos permiten guiarnos a múltiples destinos. Solo falta que tengamos esa curiosidad, la apertura y las ganas de explorar. Todos los entornos que exploramos en esta carrera nos llevan más allá. Traducir una novela nos puede llevar a cuestionar nuestra visión de la historia o de la identidad. Interpretar en un juicio puede hacernos reflexionar sobre la justicia y la desigualdad. Trabajar con lenguas originarias nos acerca a cosmovisiones que enriquecen nuestro entendimiento del mundo. Traducir en entornos médicos o humanitarios puede despertar en nosotros una vocación de servicio que va más allá de lo lingüístico. Esos caminos distintos no siempre están trazados. A veces aparecen de manera muy inesperada, pero todos nos enseñan algo, que ser traductor o intérprete es mucho más que una profesión, es una forma de estar en el mundo, de comprender, de escuchar, de tender puentes con respeto y sensibilidad. Un factor que quiero destacar hoy es la importancia de abrir estos caminos diversos también a las nuevas generaciones, a estudiantes que hoy están comenzando su formación y que quizás aún no saben cuántas posibilidades les ofrece esta profesión. A profesionales jóvenes que están buscando su lugar en el mundo, que es cambiante, es competitivo y a veces es incierto. Este foro es para ustedes también.
para que descubran que hay muchos más caminos posibles de los que se ven a simple vista, para que se animen a explorar, a especializarse, a crear sus propios proyectos, a cruzar fronteras y a hacer de la traducción y la interpretación no solo un medio de vida, sino un propósito de vida. De la mano de nuestros 3 conferencistas invitados, los invito a imaginar nuevos caminos, caminos distintos, necesarios, porque en cada texto, en cada palabra, en cada gesto interpretado, llevamos con nosotros no solo el lenguaje, sino la gran posibilidad del entendimiento. Con esto cierro para agradecerles nuevamente por su presencia. Sean todas y todos bienvenidos a este primer foro de traducción e interpretación en su casa de estudios, el ITESO. Muy bien, como primer invitado contamos con la participación de Rodolfo Marín Maisterra, quien estará a cargo de la conferencia Más allá de la cabina, espacios y oportunidades reales para el intérprete. Rodolfo Marín es traductor e intérprete profesional de inglés, español y francés. Su experiencia abarca contextos como conferencias internacionales, auditorías, trámites migratorios, capacitaciones empresariales y retiros, donde ha prestado servicios de interpretación simultánea y consecutiva con precisión y calidez. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación por el ITESO y cuenta con una maestría en Traducción e Interpretación por la UAG. Complementó su formación con un semestre académico en el Instituto Superior de Intérpretes y Traductores de París, una de las instituciones más reconocidas en Europa en el ámbito de la traducción e interpretación. Le cedo el micrófono, estimado Rodolfo. Muchas gracias por acompañarnos. Se me advirtió que nada más un clic, porque si no se puede apagar todo el auditorio. ¿Escucha bien? Y vamos a ver el apuntador. ¿Escuchan bien? Decía George Steiner, traductor, escritor, filólogo y una retahíla de hermosas profesiones que tuvo la capacidad y el gusto de ejercer, que sin traducción las personas habitaríamos provincias lindantes con el silencio. En el mundo de la interpretación, estos silencios se dan a menudo cuando más urge que haya entendimiento. Es por eso que los intérpretes buscamos estos nichos previamente ocupados por el silencio para en su lugar colmarlos de entendimiento. Nuestro tema de hoy, más allá de la cabina y espacios y oportunidades para intérpretes. Yo soy Rodolfo Marín, aspiro a tener la elocuencia de la maestra Elsie Villegas, pero hoy estoy aquí precisamente para presentarles este tema, los terrenos que son insospechados o que lo eran para mí cuando era estudiante de traducción e interpretación y cuando era estudiante de comunicación. Me da muchísimo gusto estar aquí en el ITESO, siempre es un placer estar de vuelta en la casa de estudios, en la casa, así nada más, y me da muchísimo gusto compartir hoy con Adrián Chávez, con Grace, quienes también tienen temas sumamente interesantes, probablemente mucho más interesantes que el mío, así que no se vayan cuando termine yo. Bien, primero lo primero. Al igual que en cualquier interpretación simultánea, consecutiva que vayamos a llevar a cabo, es importante que estemos en sintonía, que utilicemos la misma terminología, de manera que la persona que está hablando y la persona que está escuchando tengan el mismo entendimiento, utilicen el mismo lenguaje, el mismo léxico, etc. Entonces, aunque veo en el público a personas que seguramente son expertas en el tema y que para esto les parecerá algo bastante obvio, también veo personas a las que les serviría a lo mejor. Insisto, es para que todos empecemos con el pie derecho. La traducción, estrictamente hablando, es la labor profesional escrita. Creo que es imposible pasar más de 45 segundos con un egresado o un profesional de la traducción e interpretación sin que sintamos la imperiosa necesidad de decirle a nuestro interlocutor que no es lo mismo traductor e intérprete. Nos encanta siempre estar subrayando esa diferencia. Y ahora vamos a ver otras diferencias,
pero esta es la principal. Los traductores trabajamos la labor profesional escrita. Digo traductores a sabiendas de que la mayor parte de la profesión está ocupada por mujeres. Quiero que sepa que lo estoy utilizando también tomándonos a todos en cuenta, a todas y a todos, ¿de acuerdo? La interpretación, por otro lado, se va a especificar, se va a centrar, mejor dicho, en la labor profesional oral. Todo lo que se escribe se puede traducir, todo lo que se dice se puede interpretar. Existen distintos niveles de complejidad, hay cosas más sencillas, hay cosas mucho más difíciles, pero todo se puede trasladar a otro idioma. Un manual, una página web, una novela, un libro de poesía, todo lo que esté en un formato escrito podrá pasar a una lengua B, a una lengua C, y es así como se propaga no solo el conocimiento, sino principalmente el entendimiento. De igual forma, en la interpretación, todo lo que se dice se puede interpretar. Aquí tenemos conferencias, tenemos paneles, tenemos conversatorios, tenemos simposios, cualquier cosa que esté en un formato oral, el intérprete podrá estar ahí acompañando para producir, para generar entendimiento. Bien. Algunas otras diferencias. Como dije, vamos a trabajar con textos escritos cuando hablamos de traducción. ¿Suena pleonasmo? No lo es, pero no vamos a entrar a la definición estricta de la palabra texto, pero nos estamos entendiendo. Trabajamos con textos. El tiempo de consulta va a ser mucho más extendido para una traductora o para un traductor que para las personas que ejercemos la interpretación. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor en nuestra casa, estamos en el café, en el café que más nos gusta, y tenemos tiempo para ver un diccionario, para consultar en línea, para consultar las nuevas tecnologías, para preguntarle a lo mejor al vecino que sabe mucho más que nosotros sobre tal o cual tema. Voy a utilizar una palabra que prácticamente va a ser el eje. La voy a repetir varias veces a lo largo de la presentación, y es la humildad. Los traductores, las intérpretes, tenemos mucho conocimiento sobre un nicho en particular, que es el lenguaje y, en cada caso, el idioma en el que nos especialicemos, o la materia en la o en las que nos especialicemos. Sin embargo, como el resto del mundo, somos ignorantes de una miriada de temas. Tenemos que demostrar humildad al momento de prepararnos, ya sea para traducir o para interpretar, a sabiendas de que hay otras personas cerca de nosotros, especialmente en una universidad, por ejemplo, quienes tienen un acervo cultural muy distinto al nuestro, quienes tienen un bagaje cultural también muy diferente al que hemos tenido nosotros, al que hemos sido recopilado a lo largo de nuestras vidas. Esas personas, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros colegas, van a ser nuestra fuente más importante de conocimiento, más importante de terminología. Y hay que echar mano de ellos, hay que echar mano de ellas. El producto final, por supuesto, también será escrito. Entregaremos una página web, en la parte superior derecha aparecerán varias banderitas, y entonces tendremos acceso y habrá un entendimiento internacional o para personas que hablen distintas lenguas. Por otro lado, la interpretación. Insisto, hay un factor preponderante que es la oralidad, no está peleado con la parte escrita, ándale. Y ya veremos en qué casos pueden traslaparse, pero sí hay un factor de inmediatez. Ya sea que estemos interpretando de manera consecutiva o de manera simultánea, y ahora haremos la distinción entre estas dos modalidades principales de los intérpretes, siempre va a haber un factor de inmediatez. Aquí no voy a poder marcarle a media interpretación a mi abuela para que me ayude a traducir este refrán que yo sé que ella se sabe de memoria. No voy a poder hablarle a mi vecino que trabaja en un taller mecánico para decirle cómo se llama cuando las balatas se calientan, era cristalizadas, era glaseadas, ¿cómo se dice? No tengo tiempo. Tengo que prepararme más de antemano y los recursos de los que voy a echar mano tienen que estar inmediatamente a mi alcance. Y hay una interacción en tiempo real. Ojo, todo lo que diga yo el día de hoy parte exclusivamente de mi experiencia, de mi trayectoria profesional. De ninguna manera espero que esto represente las trayectorias de mis colegas o las trayectorias futuras de los estudiantes de traducción e interpretación del ITESO. Sin embargo, a diferencia de como yo he vivido la traducción, donde trabajo de manera autónoma, trabajo desde casa, cuando estamos trabajando en un ambiente de interpretación, sí voy a conocer al cliente, sí voy a tenerlo cara a cara, sí voy a tener una llamada con él por teléfono de antemano a lo mejor para prepararme, y también voy a tener a otra persona, a otra profesional
que va a estar a mi lado y que me va a apoyar cuando yo interprete y viceversa. Cuando ella esté interpretando, yo también voy a estarla asistiendo. Hay mucha más colaboración evidente, aunque claro que hay muchísima colaboración también entre traductoras y traductores. Bien. ¿Quién de aquí? Levante la mano. ¿Quién ha asistido a cualquier tipo de evento donde haya interpretación simultánea? La mayoría. Entonces, estarán de acuerdo conmigo, a lo mejor, que cuando una persona escucha traductor simultáneo, traductora simultánea o intérprete simultáneo, como más propiamente deberíamos decirlo, esto es lo que se imagina. A lo mejor para las personas que tengan, que no estén ahorita estudiando traducción e interpretación, que tengan un poquito más de años, a lo mejor están familiarizadas con la película del intérprete, donde Nicole Kidman precisamente encarna a una profesional de interpretación que trabaja en el seno de las Naciones Unidas y que hace una traslación entre lenguas de manera oral. Buenísima película por si no la han visto. Y del lado derecho tenemos el foro más estereotípico. Y esto representa el imaginario más común de lo que piensa una persona cuando hablamos de intérpretes. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, ella trabajaba dentro de la cabina, una cabina similar a la que tenemos en la parte de atrás de este auditorio. ¿De acuerdo? Gran parte del trabajo que vamos a llevar a cabo como intérpretes en muchísimas modalidades y espacios va a ser dentro de una cabina. Vamos a estar por lo general tras bambalinas, en la parte de atrás, a lo mejor de un salón de conferencias, de un hotel, etcétera, y por medio de radiodifusores va a haber personas que necesiten el servicio de interpretación que van a tener audífonos, y nosotros, desde dentro de la cabina, tenemos también audífonos para escuchar de manera más fiel a los ponentes o a las personas que estén dando el discurso que requiera interpretación, y de manera conjunta vamos a apoyarnos para brindar el mejor servicio posible. Van a estar hablando sobre termodinámica y entonces yo estoy preparado con un glosario que me va a ayudar a recordar cuál es la terminología principal, a sabiendas de que siempre hay bolas curvas. Nunca estamos perfectamente preparados para todos los escenarios, ni siquiera cuando el cliente haya sido el ideal y se haya reunido con nosotros de antemano, nos haya dicho cuál va a ser la presentación que va a proyectar y cuáles son los términos que le parece que podrían ser difíciles de interpretar. Esta otra persona que me acompaña dentro de la cabina me va a ayudar a batear esas bolas curvas y hacer un home run. Sin embargo, y aquí empezamos con la parte medular de esta presentación, dentro de la cabina, el estar dentro de la cabina no es para nada el límite de donde vamos a desempeñarnos como intérpretes, así como lo decía Elsie Villegas. Son terrenos insospechados, yo jamás lo habría imaginado, y sin embargo estoy encantado con los lugares a los donde me ha llevado esta profesión. Uno de ellos, los retiros, un tipo particular de retiros, por mi experiencia, sin embargo podemos desempeñarnos en muchos espacios de retiros. Auditorías, ahí sí un tipo específico de auditorías. Interrogatorios, estos son buenísimos, pero ya veremos las minucias de cada uno. Capacitaciones y entrenamientos, y hago esta distinción por una razón en particular. Vamos a ir desmenuzando cada uno de ellos, ¿de acuerdo? No se quede nada más en estas viñetas. Firma de documentos, documentos jurídicos, documentos oficiales. Trámites migratorios, especialmente relevantes con las coyunturas geopolíticas actuales. Bodas y ceremonias, jamás pensé yo que fuera a trabajar en una boda, y eventos deportivos. Hagamos ejercicio o no, el que seamos intérpretes es suficiente para que podamos tomar parte en eventos deportivos donde se nos contrate, a donde se nos invite. Pasamos entonces al primero de estos ejemplos. Retiros. Año con año, a otra intérprete, que de hecho me parece que está en el público. Creo que no está en el público. Y a mí se nos invita a una población cercana a Puerto Vallarta, donde cada año, en cada edición, se invita a diferentes personas de distintos países. Vienen de Sudáfrica, vienen de Latinoamérica, vienen de Estados Unidos, y que van a ser los ponentes o las gurús de sesiones guiadas de yoga, de meditación o de conceptos que van a servir para este tipo de retiros espirituales. Ahí es donde más experiencia tengo yo en el tema de retiros, ¿de acuerdo? Retiros espirituales. Aquí este padre de familia o madre de familia cuyos hijos a lo mejor ya volaron,
encuentra con una especie de crisis de vida, necesita saber, ¿ahora qué sigue? Ahora, ¿dónde es que voy a desempeñarme? ¿A dónde voy a viajar? ¿Qué es lo que quiero aprender? ¿Dónde quiero trabajar? Está también el padre de familia o un hermano que perdió a un familiar, que se siente sacudido por la vida y quiere encontrar un nuevo sentido o a lo mejor algún tipo de respuesta, exista o no. Y en este foro se va a dar una capacitación y un acompañamiento muy bonito, muy personalizado, donde el intérprete va a jugar un rol muy importante. Voy a hablar de ventajas y, más que desventajas, obstáculos a los que nos enfrentamos como intérpretes en los diferentes escenarios que voy a describir, ¿de acuerdo? En el caso de esta población, lo voy a decir, de Sayulita, pues es padrísimo. Son unas vacaciones pagadas, sí vamos a trabajar, pero en la tarde mi concabina y yo, por supuesto que aprovechamos para bajar y comernos y tomarnos una margarita y disfrutar la playa y caminar y chismear de la gente del gremio. Y es algo muy bonito, que también nos enriquece. El chisme es parte medular de nuestra profesión, no lo vamos a negar. Desventajas, bueno, es en un cerro muy alto, hay que cargar equipo, porque haya o no cabina, que en este caso es un híbrido, sí hay una parte en que hay cabina, hay que cargar también con bodies, con diferentes elementos que nos sirven para hacer nuestra labor de mejor manera, y ya que uno llega a la cima, a la cúspide de este cerro, que tampoco es tan alto, llega bañado en sudor. Entonces, imagínense ustedes, a mi colega y a mí, el primer día, la primera vez que nos contrataron para este retiro, vestidos más o menos como vengo el día de hoy, abotonados hasta acá, sí, rodeados de mosquitos, un ratito sentados dentro de la cabina, otro rato bajo el sol, debut y despedida de esa forma de vestir, de ese ovni. Después dijimos, ¿sabes qué? No. Comparamos, no traje la comparativa y no lo voy a hacer. Pero si hacemos una comparativa entre el primer y último día de interpretación, van a ver este ajuar el primer día y el último, sandalias, traje de baño y playera sin mangas. Hay que saber adaptarse en todos los sentidos como intérprete y la forma en que nos vestimos no es la excepción. Además, había, por supuesto, una congruencia más clara entre el tipo de evento y cómo íbamos vestidos. Era un poco extraño ver a este ejecutivo de ventas que va a estar deambulando entre personas que están a punto de levitar, como que había una especie de discrepancia. Y fue muy bonito. Ahora, aquí, ¿por qué puede y puede no haber cabina? Sí vamos a estar detrás de cabina durante una parte del evento, pero durante otra vamos a estar deambulando, caminando entre los participantes, a quienes les nutre tener esta cercanía con la voz que quieren escuchar, con la voz que realmente entienden, con su lengua madre. Tenemos a un ponente de Sudáfrica, por ejemplo, quien va a estar contando una anécdota muy dolorosa y que va a servirles para que ellos puedan identificarse, para que puedan superar tal o cual pérdida o dificultad. Y el reto del intérprete va a ser llevar a cabo o prestar su interpretación de la manera más fiel posible. Aquí nos vamos a salir o ir más allá, más bien, de la terminología. Vamos a salirnos de qué significa y de la semántica para, en su lugar, o además de eso, también demostrar cómo se están diciendo las cosas. Imagínense que está este gurú de Sudáfrica y dice, we breathe in, hold it, and out. Yo interpreto eso como respiramos profundo y sostenemos y soltamos. Se perdió absolutamente todo, sin perder ningún tipo de significado, pero esa persona ya no levitó, ya no lo va a lograr. Sí hay que hacer un esfuerzo que vaya más allá de la semántica para que podamos entendernos bien. Vamos mucho más allá de lo que significa cada palabra. Y eso tenemos que tenerlo claro independientemente de dónde nos estemos desempeñando como intérpretes. Ese fue el primer ejemplo. Retiros. Auditorías. Y pongo entre paréntesis esta especie de apellido de testigo. ¿Alguien aquí levante la mano, por favor, si sabe lo que es una auditoría de testigo? Nadie, qué emoción. Ok, va. Pues entonces, resulta que vamos a imaginarnos una empresa, va a ser Dulces Amparito. A lo mejor sí existe, espero que no. Dulces Amparito tiene sus procesos, tiene sus políticas, tiene sus mejores prácticas, tiene su empresa que funciona de tal o cual manera, funciona bien o funciona mal. Para darle una credibilidad y generar una confianza entre los consumidores o clientes finales, Dulces Amparito quiere una certificación. Quiere tener una certificación ISO para decir, sí, tengo estos procesos, pero estos procesos
están avalados por otra organización que dice, efectivamente, ese dulce no te va a dar cólera. ¿Va? Y entonces contrata los servicios de un organismo de certificación que vamos a llamar Auditorías México. Perfecto. Aquí tenemos ya dos niveles, a los auditores y a los fabricantes o a la planta. Sin embargo, en este tipo de auditorías, auditorías de testigo o de testimonio, hay un tercer nivel. ¿Por qué? Porque también los auditores mexicanos necesitan contar con un certificado o con una acreditación que demuestre que ellos también llevan a cabo bien todo su trabajo, que ellos tienen las facultades y las capacidades y conocimientos para evaluar a Dulces Amparito. Porque si no, es una persona que llega y me dice, sí, todo está bien, pero ¿qué calidad moral y profesional tiene esa persona para decírmelo? Eso me lo va a decir este supraauditor. Dada nuestra posición geográfica, lo más común en México es que estos supraauditores vengan de Estados Unidos. Entonces ya tenemos los tres niveles. Tenemos a Dulces Amparito, quien va a ser examinado o evaluado por, como dijimos, por Auditores México y por estos supraauditores que vienen de Estados Unidos. Ahí entramos los intérpretes. Es ahí donde se nos va a necesitar. Ventajas. Voy a intentar centrarme primero en las ventajas y después en los obstáculos. Pero puede que me equivoque después. Ventajas. Me encanta leer, sin embargo, jamás, nunca de los jamases, he leído una novela que se trate sobre mejores prácticas para doblar el cartón y exportarlo a China. Me perdí esa novela y, sin embargo, esta va a ser una perfecta ocasión para que yo aprenda los términos correspondientes a esta industria. Esta va a ser una planta, también voy a aprender cuál es el proceso para despatar las fresas y colocarlas en una cajita muy particular que va a llegar al supermercado donde ustedes las van a comprar y vamos a ver todo lo que hay tras bambalinas de estas empresas. Y es entonces una excelente oportunidad para aprender y para adquirir más glosarios, para tener más terminología, que tarde o temprano, muy probablemente temprano, nos va a ser útil en el siguiente encargo de traducción o en la siguiente interpretación que deba llevar a cabo. Después nos daremos cuenta de que también, aunque haya muchas diferencias entre los diferentes giros o empresas a las que se esté auditando, va a haber similitudes en el proceso. Siempre va a haber un muestreo, siempre se va a ver una sesión de apertura, una sesión de cierre, la estructura se respeta, pero bolas curvas siempre va a haber. Y ahí está el desafío del que quiero hablar en este caso, en este tipo de casos. A Dulces Amparito no le avisaron, porque no hay necesidad de avisarle, no hay obligación de avisarle, de que va a venir este supraauditor, que es súper blanco, que tiene una cara de estadounidense que no puede con ella, y entonces se siente nerviosísimo. Dulces Amparito, aunque suene chiquito, resulta que es una empresa muy grande, y entonces hay miles de personas en la planta. Se les avisó de antemano que se iba a hacer un muestreo, y entonces a Juan Pérez, un fiel trabajador de Dulces Amparito, él dijo, francamente no me va a tocar. A mí no me van a preguntar. Pues Juan Pérez tuvo pésima suerte, porque sí se le va a interrogar, se le va a cuestionar. Y entonces va a llegar este auditor mexicano y le va a decir, Juan Pérez, buenos días, ¿cómo está? Muy bien, usted también. Quiero que me cuente qué sabe usted sobre nuestra política de calidad, de la política de calidad de la empresa. Él está viendo que atrás del auditor mexicano está el otro auditor estadounidense y al lado hay un chismoso, diciéndole al oído con la técnica de susurrado al oído todo lo que está pasando. Él siente que lo van a acusar y se siente en el examen final de la licenciatura en traducción e interpretación y no estudió. Pues bueno, él intenta contestar, pero no sabía que pensó que no le iban a preguntar y entonces esta es su respuesta. No, pues como yo le dije, ¿no? La otra vez al Juanito, pues sí, o sea, es importante porque, pues bueno, la calidad siempre es importante para el cliente y, ¿cómo se dice? Pues sí, yo creo que pues hay que tenerla. Paja. No dijo absolutamente nada. Él sabe que no está diciendo nada. El auditor que lo está evaluando sabe que no está diciendo nada, pero el supraauditor no está enterado. Él está viendo que salen palabras, salen sonidos de la boca de Juan Pérez y por alguna razón su intérprete, su chismoso de un lado, está diciendo un montón de palabras inconexas. Se nos enseña en la carrera que hay que darle mucha importancia a la necesidad de armar oraciones completas cuando estamos interpretando. Pero aquí sí es importante que
este superauditor se dé cuenta que existe nerviosismo y se dé cuenta de la paja que se está diciendo en voz alta, que sepa que no está enterado Juan Pérez de la política de calidad y que entonces esa falta de la empresa debe constar en el informe o reporte final del auditor que está llevando a cabo la revisión. De otra forma, va a decir, ¿por qué como que no empata la información que estoy revisando aquí con lo que dijo o no dijo Juan Pérez? El intérprete tiene que ser muy claro con cuándo se está hablando de una manera inteligible y coherente y cuándo no, especialmente en estos casos donde el resultado va a importar mucho para si Dulce Amparito va a seguir vendiendo paletas o no. Ese es uno de los grandes obstáculos que disfruto también, francamente. Vamos a ver eso, los obstáculos, no lo digo de manera forzosamente negativa, sino como una oportunidad para prepararnos mejor y para también disfrutar las características inherentes a cada uno de estos desafíos. Interrogatorios y declaraciones. Vamos, a ver, este es un caso un poquito complejo de describir, pero voy a hacer mi mejor esfuerzo. Insisto, tenemos una frontera gigante con Estados Unidos, tenemos mucha relación y un constante tránsito entre personas que se van allá a trabajar o que vienen acá a instalarse, etc. Hay mucho ir y venir de personas mexicanas o latinoamericanas y personas de Estados Unidos o de Canadá. Vamos a ver un ejemplo también hipotético, igual que Dulce Amparito. Tenemos a Juan Pérez, al que le fue muy mal, le fue tan mal en la auditoría que dijo, yo de aquí no soy, me voy a ir a Estados Unidos a probar mejor suerte y a ganar pesos color verde para que también mi familia tenga una mejor calidad de vida. Y entonces se va a Estados Unidos y trabaja en alguna empresa en algún estado fronterizo o en cualquier lugar de Estados Unidos y después de cierto tiempo sufre un accidente. En una escalera se cae y se rompió la pierna o en el peor de los casos perdió la vida. ¿Qué pasa? Aquí la empresa estadounidense está temblando, no quiere pagarle a este empleado, no quiere darle una indemnización a su familia o hacer lo que le corresponde y entonces va a asegurarse de protegerse. Va a haber dos abogados que van a venir a México, por lo general ambos de Estados Unidos, uno para representar a la empresa y otro para representar los intereses póstumos de Juan Pérez. Ya de por sí hay una tensión. Entonces, otra empresa va a rentar a lo mejor un auditorio como este, a lo mejor un salón de un hotel, y va a reunir ahí, les va a dar cita a los dos abogados y me va a contactar a mí como intérprete. Yo voy a ser el mediador, pero el mediador no entre estos dos abogados, ambos de los cuales vienen a Estados Unidos. Va a haber también la hija de Juan Pérez o el hijo de Juan Pérez, que tiene 14 años, está apenas en secundaria y que va a estar ahí para responder, para ser cuestionado por estas autoridades internacionales y responder a las preguntas que le hagan. Él no sabe qué le van a preguntar. Además de esto, hay un videógrafo, una persona con equipo un tanto intimidante, que va a estar apuntando su lente y que va a registrar todo lo que se está diciendo y va a registrar incluso, por supuesto, el lenguaje no verbal. Y además de eso, hay una persona experta en taquigrafía que con una consola, una computadora distinta a la que utilizamos nosotros a lo mejor de manera diaria, no tiene un teclado QWERTY, no tiene un teclado ACERTY tampoco, tiene la capacidad de a una velocidad vertiginosa registrar cada cosa que se dice, cada muletilla que sale de la boca de cualquiera de los involucrados y todo eso va a constar en una minuta, en un documento de este grosor. Al que se le va a sacar duplicado, se va a entregar a todas las partes. Vamos, va a haber muchísimos nervios de por medio. El intérprete tiene que saber lidiar con estos nervios, va a jurar ante la Biblia, como en las películas, que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad, so help you God, y se le va a estar grabando y se le va a estar registrando todo lo que diga. Pues bueno, resulta que uno de los abogados va a formularle, el que va a defender supuestamente los valores de Juan Pérez, va a hacerle preguntas a su hijo o a su hija, presente ahí, un chavito o una chavita, que no sabe de terminología jurídica, al que le dijeron, tienes que ir aquí para ayudar a tu papá. Y al pobre chavo se le van a formular preguntas, me voy a echar aquí una marometa, tipo, ¿está usted consciente de que los deseos póstumos de su padre no tienen que ver con su accidental caída? Va a empezar a utilizar, ahorita no me salió, pero una terminología jurídica francamente complicada, y esto se hace de manera intencional. Empiezo yo a interpretar, siguiendo las máximas
que se me habían enseñado, intentando ser fiel al discurso original. Pero, ¿qué pasa? El chavito no entendió. La interpretación estuvo, sí, bien hecha, pero no estuvo enfocada aquí, en la persona que lo está escuchando. Me doy cuenta de este problema, hago un paréntesis, a sabiendas de que eso va a constar en el acta escrita. Y digo, es que creo que puedo reformular esto o explicar para que entienda lo que se le está preguntando. ¿Qué pasa? Al otro abogado no le gustó absolutamente nada. Aquí estamos en una lucha de poderes jurídicos y hay muchos miles de pesos o de dólares en juego. Entonces me dice, no, Rodolfo, no. El otro abogado tiene que encontrar la manera de organizar sus oraciones, el otro abogado en español sabe, pero tiene que encontrar la forma de expresarse para que por medio de ti, intérprete, el chavito entienda. Vemos como sí, somos puentes de comunicación, claro que aspiramos a ser fuentes de entendimiento, sin embargo también podemos ser fuentes de interferencia cuando se nos manipula de una manera efectiva. Hay que ser muy capaces, hay que ser muy sagaces y tener cada vez más experiencia para saber cómo, sin ser infieles al discurso o al texto original, podemos transmitirlo de manera que esta persona sí me entienda. Yo quiero hacer un excelente trabajo, pero también están mis valores de por medio. Puede ser complicado a veces mantenerlos ambos a la misma altura, pero hay que intentar, cuando debamos elegir, mantener los valores por encima de lo demás. Capacitaciones y entrenamientos. También dada nuestra posición geográfica, por ejemplo, hay muchísimas empresas en México, de personas de la India, de personas de países asiáticos, de Estados Unidos también, que van a capacitar a una parte de la empresa o a la totalidad de la empresa para que aprendan a utilizar, por ejemplo, un programa de computadora. Aquí, a ver, desde antes de la pandemia ya utilizábamos a lo mejor Zoom, tal vez no, pero bueno. Entonces está Zoom, está Webex, está Google. Y utilizamos todos ellos mucho más a raíz de la pandemia, donde se dio un auge muy importante, y entonces podemos estar, sí, presencialmente con las personas a quienes estamos brindándoles el servicio, pero también de manera a distancia, de manera remota, y esto se dio más a raíz de la pandemia. Pero bueno, ¿qué pasa? Tenemos a una persona que se encuentra en China y que está explicándoles a personas en una planta en Atotonilco cómo se va a utilizar un programa. Yo puedo no tener acceso visual ni al lenguaje no verbal de la persona que está capacitando, ni a las dudas que tienen las personas. Yo no veo sus caras de que no están entendiendo. Estoy preparado, hablé con la persona de antemano, sé cómo se llama el programa, investigué de qué se trata, tengo una preparación que también tiene una limitante. Y ahí va a estar el desafío de este espacio profesional. Aquí voy a tener que a veces escribir por otro canal a la persona que está brindando la capacitación para encontrar a lo mejor a qué se refería exactamente con tal o cual término. Porque aquí, a diferencia a lo mejor de un escenario donde estábamos con la persona que levitaba o con la presión de una cámara, aquí lo más importante es que al final la persona que está trabajando en la planta de Atotonilco sí sepa utilizar el programa. Entonces a lo mejor hay menos rigidez en la elocuencia que debe haber en el mensaje o el ritmo que deba respetar. Aquí el entendimiento impera y lo semántico es lo que más importa. Y ventaja, por supuesto, como en todos, la verdad, una gran oportunidad para aprender de otros programas, porque resulta que un programa vuelve millonario a una persona, pero se utiliza en 45 plantas alrededor de la que estábamos hablando en Totonilco. Entonces, lo que nos sirve en una interpretación nos servirá en otros escenarios en fechas posteriores. Y enseguida, entrenamientos, y aquí sí es la palabra entrenamiento. Es un deporte llamado ring francés. ¿Alguien sabía lo que es el ring francés? Yo tampoco sabía antes de que se me contratara. Y ahí estoy. Ese de ahí, el segundo día de interpretación, ya con sombrero, porque ya tenía que madurar de segundo grado después de haber pasado en un campo de fútbol todo el día el primer día. Y entonces me dijeron, pues es un deporte y es adiestramiento de perros. ¡Ay, qué emoción! Yo imaginé perfectamente a un chihuahua subiendo una rampita, pasando por un túnel de plástico y haciendo cosas que yo no puedo hacer, pero que yo dije, va a estar divertido, ameno y qué bonito. No esperaba yo que hubiera un perro con unos colmillos de este tamaño, listo para matarme a la menor provocación o a la menor indicación de su amo. Y ese era el caso.
Entonces, a ver, estoy exagerando. Claro que había nervios, pero estábamos en un ambiente muy amigable, había sido organizado, de hecho, por egresados de esta universidad, y fue algo muy, muy bonito. ¿De qué se trató? Aquí vienen personas de Francia que necesitan interpretación consecutiva para explicarles a los amos de los perros, a los deportistas, a los atletas, cuáles son los comandos y qué lenguaje no verbal también se va a utilizar para que el perro ataque y para que si yo le digo, ataca, vete a toda velocidad, pero cambio de opinión medio segundo antes de que abra el hocico, se detenga. Imagínense entonces la precisión que tenemos que tener y la rapidez con la que tenemos que expresarnos cuando estamos hablando de centésimas de segundo. Fue algo muy bonito y como dije, jamás pensé yo, cuando estaba estudiando interpretación, sí, claro, vas a ir a un adiestramiento de perros. Jamás. Fue uno de los terrenos más insospechados en los que resultó. Hay mucho campo de trabajo, con mucho tipo de entrenamientos, con mucho tipo de capacitaciones. Esta no fue la excepción. Firma de documentos. Viene una persona de otro país que habla un idioma que no es español y necesita un departamento para sí o para su familia también. Y entonces ya buscó en internet, ya encontró un espacio que le gusta, ya se puso de acuerdo con la notaría donde se va a presentar y entonces necesita el intérprete para que todos nos aseguremos de que la información que él tiene en inglés y el contrato de arrendamiento que se le va a presentar en español dicen exactamente lo mismo. No queremos que esta persona que viene de otro país llegue al departamento y resulta que las fotos no corresponden con lo que él había rentado, que a lo mejor es más chico, que puede haber una mirada de dificultades, sobre todo cuando tratamos de cuestiones legales. Es importante que el intérprete se asegure que por lo menos en cuestión de documentación y de lenguaje que se está utilizando, haya una sintonía, que todo el mundo estemos diciendo y entendiendo lo mismo porque vamos a firmar. Los intérpretes también vamos a firmar, también vamos a colocar huellas digitales porque tenemos también una responsabilidad. Si hay una discrepancia, si por algo uno se enojó y resulta que es porque no entendieron lo mismo, lo van a decir, pues sí, no dije, no, rapidito el intérprete. Entonces es nuestra responsabilidad informarnos bien. Van a ser sesiones a lo mejor de 20 minutos y no se va a pagar mal. No hay que aprovecharnos de eso, hay que hacer nuestro trabajo de manera íntegra y enalteciendo siempre nuestros valores. Y voy a aprovechar eso que dije ahorita de hablarlo de dinero para así hacer hincapié en eso. Sí tenemos que ser humildes, sí tenemos que saber de qué no sabemos, pero también tenemos que honrar lo que sí sabemos, la preparación que ya tuvimos. Tenemos que saber también cobrar. Un intérprete profesional puede llevar una vida plenamente digna, ¿de acuerdo? Contrario a lo que se nos pueda decir, y es en parte a lo que decía Elsie Villegas, es cuando nos preguntan qué vas a estudiar, piensan en el abogado, en el médico, en el contador, arquitecto y bueno, un músico, porque siempre hay uno que no quiere tener dinero. Eso se piensa también del traductor e intérprete, es ¿qué? ¿Qué vas a traducir? ¿Libros? Como si fuera la única labor que podemos llevar a cabo y que tiene todo lo noble del mundo, pero no, estamos viendo cómo hay muchísimos espacios. Todos ellos dan suficiente para llevar una vida digna, ¿de acuerdo? Trámites migratorios ilegales. Voy a hacer mi máximo esfuerzo por no engancharme con las políticas exteriores que tenemos o el ambiente geopolítico que tenemos con cierto vecino del norte y con lo que está pasando actualmente. ¿Bien? Pero es un hecho que hay un desplazamiento poblacional cada vez más importante. Por las políticas, ya sean nacionales o internacionales, tenemos personas que están llegando a México. Una maestra a lo mejor, que se despertó temprano, se fue a dar sus clases y de repente la increparon y le dijeron, vámonos, te vamos a sacar del país. No tuvo tiempo de hacer una maleta, no tuvo tiempo de despedirse de su familia, a lo mejor nada más de un colega, y de repente, por la razón que sea, está en México con lo que trae puesto y se acabó. Afortunadamente, hay varios centros, puedo hablar de Guadalajara, a lo mejor hemos oído hablar de FM4 o del Centro Rizome, a lo mejor menos conocido, pero también muy, muy efectivo, que va a brindar asistencia a estas personas que de la noche a la mañana se encuentran en situación de calle para ayudarlos con, a lo mejor orientarlos dónde puedes comer, dónde se brinda apoyo a personas que están en estado de
donde a lo mejor pueden darte algo de ropa, donde puedes a lo mejor conseguir un teléfono para que te ayuden a conectarte con todas las personas que dejaste atrás y que sepan dónde estás, y cómo podemos a lo mejor organizar tu papeleo y defenderte por la parte legal y de manera gratuita para que puedas volver a la vida que dejaste atrás. Creo que la mayoría de las personas que estamos en este foro hemos tenido por lo menos un cierto tipo de privilegio, mucho privilegio. Y volviendo al concepto de humildad, este caso se dice, y es muy común, no me quiero para nada alzar el cuello, de manera voluntaria. A veces hay una compensación para la gasolina y nada más. Creo que es nuestra obligación como personas que vivimos en privilegio y que crecimos en privilegio, como personas a lo mejor que estamos estudiando en el ITESO, uno de cuyos valores principales son el compromiso social, también retribuir a la sociedad, también ayudar, así como a nosotros se nos pudo haber ayudado si no tuviéramos estos privilegios. Este es uno de estos escenarios. No quiere decir que siempre las cuestiones migratorias vayan a ser gratuitas, por supuesto que no, pero es una oportunidad para hacerlo. Además, eso no quiere decir que no vayamos a aprender, eso no quiere decir que no vayamos a conocer abogados. Aquí también estoy yo y la persona, él era uno de los abogados que vino a México, él viene de Estados Unidos, para empaparse de la situación, saber qué está ocurriendo, a quién le está ocurriendo, a cuántas personas les está pasando todo esto, para volver a su país e influir en la medida de sus posibilidades en las políticas de su país. Ven entonces la importancia de que los intérpretes nos aseguremos de que exista una mediación lingüística adecuada. Como en todos los casos anteriores, en esto también aplica. Bodas y ceremonias. Me encantan a mí las bodas, pago porque me inviten. Tenía un hashtag por ahí de invítenme a sus bodas, yo sacando mis mejores pasos. Y de un tiempo para acá, o sea, me invitaban a todas, la verdad. Mis amigos decidieron casarse todos la misma semana y entonces estábamos ocupados. Y de un tiempo para acá dejaron de invitarme. Y qué raro, ya no hay bodas, no me invitan. Y entonces mi novio bien lindo sentado al lado de mí me dice, se llama envejecer. La verdad arde especialmente porque es verdad, ¿cierto? Pero bueno, yo no sabía, y esa fue mi manera de darle una cachetada con guante blanco, que se me iba a empezar a contratar para volver a las bodas, ahora en calidad profesional. Entonces, resulta que para que un hombre y una mujer, o un hombre y un hombre, una mujer y una mujer, se enamoren, no es esencial que hablen la misma lengua. Pueden no entenderse tanto en lo que están diciendo mientras entiendan el resto de las cosas. A veces incluso sirve que no se entiendan tan bien. Pero durante la ceremonia les interesa mucho, sí, entenderse, pero también que los invitados entiendan lo que están diciendo. Entonces tenemos aquí a este novio escocés con novia y vienen de diferentes países los invitados. Quieren que se entiendan y los intérpretes vamos a estar ahí, no con cabina, vamos a tener un body, vamos a estar cerca de las personas que necesiten nuestro apoyo para asegurarnos de que se entiendan. Vamos a interpretar los votos, vamos a interpretar a lo mejor una parte de la conversación previa que entre el cortejo, qué sé yo. A veces hasta el evangelio hay que interpretar, lo cual da cuenta de cómo nunca sabemos en qué momento vamos a utilizar lo que aprendimos en la primaria, en la secundaria, cuando fuimos al cine, con el chiste que me contó mi tío. Todo nos va a servir, seamos religiosos o no. Resulta que saberme el evangelio, o saber de qué se trataba, ayudó para poder hacer una interpretación adecuada durante esta boda con personas de distintos países, de distintas lenguas. Uno pensaría, entonces se acaba la ceremonia, se van a ir ellos a la fiesta y al intérprete se le dice muchas gracias. Y a menudo es así. Sin embargo, también quieren que las consuegras, a quien el wedding planner organizó fatal, están sentadas una al lado de la otra, se entiendan y se lleven bien. También el intérprete puede estar invitado a la fiesta con su cena y todo, para asegurarse de que la comunicación fluya previo a que empiece a fluir también el alcohol y se reconstruya la Torre de Babel, donde todo el mundo habla todos los idiomas del mundo. Antes de eso estamos los intérpretes. Y un terreno completamente insospechado para mí. Y entonces sigo yendo a bodas. Y por último, eventos deportivos. Insisto, no es para nada obligatorio ser atleta para participar en estos eventos, pero hace 2 años
Guadalajara fue la orgullosa sede, junto con otra ciudad, me parece, de los Gay Games 2023. Aquí vienen, por obvias razones, atletas de muchas partes del mundo para, de una forma muy similar a unos Juegos Olímpicos, pero enfocados específicamente en la comunidad LGBTQI+, para que estos puedan participar en una miriada de competencias. Ahí los intérpretes, por supuesto, tenemos muchísimo espacio para que los atletas entiendan y para que las delegaciones puedan tener una convivencia armónica. Hay muchísimos eventos organizados por el país sede o por las distintas delegaciones. En mi caso estuve en otra universidad y en un evento que organizó el Consulado de Canadá, se nos pidió que hiciéramos una interpretación sin cabina, francés-español, porque estos atletas venían de Quebec. Un reto hermosísimo, por lo que siempre nos cuesta trabajo, porque siempre es un reto, pero hubo una particularidad. Se me solicitó, para nada se me exigió, pero se me solicitó que utilizara el lenguaje inclusivo. No lo tengo, francamente, incorporado yo a mi forma de hablar diaria, pero más allá de que estemos o no de acuerdo con que exista el lenguaje inclusivo, si es una abominación, existe, se usa y sirve en ciertos contextos por lo menos. Este fue uno de ellos. Fue muy notorio como el hecho de que se incorporara esta forma de hablar al discurso o a la forma de interpretar, porque a veces el francés puede no notarse tanto el inclusivo o el inglés tampoco, en francés es muy evidente, en español, perdón. Y entonces las personas se sentían mucho más identificadas, creo que es la palabra, con la forma en que se estaba expresando el intérprete, por extensión, el ponente, y que realmente los hacía sentir parte de las personas a las que se estaban refiriendo. Un reto hermosísimo, salió todo muy bien, y fue una gran oportunidad para aprender, sí, del lenguaje inclusivo, pero también de los bagajes culturales de cada uno de los atletas o de diferentes nacionalidades, distintas disciplinas. Tuve que aprender cómo se dice delantero, pero tuve que aprenderlo para esta situación en particular, y fue algo hermosísimo. También demuestra lo diferentes que son los espacios donde nos desempeñamos. No creo haber tenido, si tengo 3 interpretaciones esta semana, ninguna de ellas va a ser en el mismo lugar, ninguna de ellas va a ser con la misma persona, y no va a ser el mismo tema. Y eso es lo que me encanta de la profesión. A la cita de Steiner, el final agregaría: interpretar no es repetir palabras, es tender puentes. Cada vez que logramos que 2 personas se comprendan, ganamos todos, todas, todes. Y esa es la belleza de ir más allá de la cabina. Pues muchísimas gracias, Rodolfo, por esta gran intervención y compartirnos sobre todo tus experiencias en el ámbito laboral y en el día a día de un intérprete más allá de una cabina. Como agradecimiento queremos darte este pequeño presente y un reconocimiento por tu conferencia a nombre del Departamento de Lenguas, de la Licenciatura en Traducción e Interpretación y del ITESO. Muchas gracias. Bueno, abriremos el micrófono para nuestros asistentes, en dado que quieran formularle una pregunta a Rodolfo. Por favor, aquí está el micrófono. Si desean hacer una pregunta, solo alcen la mano. Un comentario también son válidos, como le digo a mis estudiantes, traumas también. Buenos días, Rodolfo. Mucho gusto y muchas gracias por tu ponencia. Gracias a ti. Tengo una pregunta para ti de cómo resuelves. Imagínate que estás en un auditorio igual con muchísima gente. El ponente claramente es una persona brillante que sí está exponiendo ideas fantásticas, pero en su afán de exponerlo todo, va y además de que va rapidísimo, van sus ideas, ¿sabes? De que Sí. si te cantinflean, pero a la vez, como tú estás súper enfocado, o sea, sí le entiendes lo que quiere decir porque estás conectadísimo.
Pero al momento de tú querer expresarlo, pareciera que pues tú también estás cantinfleando, ¿no? ¿Cómo resuelves esos retos? A ver, por supuesto que precisamente va a ser un reto, ¿sí? O sea, va a ser el escenario difícil de la interpretación. Y no siempre va a ser sencillo, siempre va a haber bulas curvas, en absolutamente todos los escenarios. En este caso, si a lo mejor se nos enseña que vamos medio segundo atrás, un segundo atrás de lo que está diciendo el ponente o la ponente, aquí a lo mejor vamos a retroceder un poquito más, a darle 3 segundos, 4 segundos, para que nuestras oraciones sí sean completas. Sí le estoy entendiendo, nada más que él va hablando de una manera un poco atropellada. Entonces yo sí tengo tiempo de formar una idea clara y entonces ya decirla en un micrófono, con un transmisor o de manera consecutiva habría mucho más tiempo. Aquí reformulo lo que se dijo para dar el mismo mensaje. No voy a faltar a la semántica. Sí es válido, vaya, o Por supuesto, sea, por supuesto. como simultáneo, decir, bueno, esta mini canflinteadita me la salto y la arreglo en la siguiente frase para que todos entiendan bien, si lo ves como algo Supuesto, si es por un factor de viable. nervios, Ajá, claro que sí. profesional. Queremos que se transmita el mensaje de la mejor manera. Ahora, una sola vez, uno de los invitados de una ponencia empezó a cantinflar, pero de una manera, era imposible entender lo que estaba diciendo, y resultó que era intencional. Esta persona hablaba de cómo había que estar preparada para todo, había estado en prisión, y él quiso hacerse amigo de las demás personas que estaban encarceladas, y dijo, no, me empezaron a hablar de una forma en que no entendí. Y al yo no poderlo interpretar, no pude interpretarlo, dijo, ¿cuánto que el intérprete no pudo? Así de difícil es encontrarnos con una persona que habla de otra forma completamente. Muchas La gracias. curva, pero funciona la curva. Muchas gracias. Bueno, primero, muchas gracias, me encantó todo. Particularmente lo que dijiste sobre la humildad y sobre saber cobrar, sobre honrar lo que ya sabemos. Te quería preguntar, ¿cuál te parece que es más difícil y por qué? Si es más difícil ser humilde o cobrar, Ujú. O sea, ¿te parece más difícil saber detenerte, saber decir, no, aquí ya no pude, necesito pedir ayuda? O decir, no, aquí el trabajo lo hice bien, esto me lo merezco, esto me lo gané yo. ok, me siento expuesto. Pero muy buena pregunta, no, gracias. A ver, a mí me es más sencillo reconocer cuando algo me queda grande. Y a lo mejor yo no estoy tan preparado para este tipo de especialidad médica y a veces el cliente te lo va a pedir de un día para otro. No va a haber tiempo para hablar con quienes van a exponer. No va a haber tiempo para que te den un glosario y mucho menos para que te compartan una presentación. Yo ahí, por lo general, a menos que sea un tema que ya conozco muy bien de antemano, prefiero dar un paso atrás y decir, yo así no puedo aceptar un trabajo. Porque ahí demuestras humildad, pero te estás dando tu lugar. Para cobrar, aunque a veces pueda complicarse, el ejemplo del adiestramiento de perros, 3 años se tardó en pagarme, 3. Pero fue hace ya muchos años, ya aprendí a que eso no me vuelva a ocurrir. Entonces, a mí, a lo mejor me cuesta un poquito más cobrar, pero sí hemos aprendido ya, tenemos contratos. Sí, creo que la humildad es algo que tenemos que demostrar siempre de inmediato. Nadie quiere un arrogante, casi nadie, Gracias. con gusto. Maestro, muchas gracias. Oye, fue un poquito más en el sentido de lo que ya has venido platicando. Yo tengo un cliente colombiano que siempre, ay amiga, y ándale, y házmelo, ya de años le tengo traduciendo sentencias, contratos, guau, 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 muchas cosas, inglés, español. Y un día me dice, oye, ayúdame con estos, porque la verdad no entendemos nada, y ya los gringos ya nos cansamos, tenemos un montón de tiempo, meses en esta negociación. Y yo sí hablo inglés, pero pues no, no así, ¿verdad? Sí, pero él habla muy bien inglés, el colombiano, pero a lo mejor los términos no legales, comerciales, financieros, todavía le falta afinarlos, ¿no? Pero él es muy bueno para hablar inglés. Entonces, pues yo le dije, mira, yo la neta no hago interpretaciones, o sea, yo nada más traduzco, o sea, en textos, pues. No, amiga, pero ya te he oído hablar y con otra gente. Bueno, está bien. Ok,
Bueno, entonces ya llegamos, total de que el fulano de la otra empresa, era una llamada en Zoom, y el fulano de la otra empresa no llegó porque no sé qué le pasó. El que llegó para hablar tardó 10 minutos en explicar por qué no estaba el otro allí. Entonces yo decía, ¿cómo traduzco esto? O sea, he's not here, I'm sitting here, I'm sitting in for him right now. So, thanks, you know. It's like, yo siempre soy como más práctica, ¿no? Eso es lo que dijo. Entonces sí me sentía mal porque los norteamericanos, o sea, en el Zoom me volteaban como a ver y diciendo, ¿qué onda? ¿Qué está diciendo? No, porque ya tiene un chorro de rato hablando. El colombiano se hacía así de que, no, madre, ¿a qué hora o sea, ¿a qué hora va a decir algo, no? Algo que realmente esté con el tema. A mí me dio mucha como hasta cómico y algo de vergüenza de decir, híjole, no estoy traduciendo todo lo que está diciendo porque no está diciendo nada. He's going over and over an apology that he's already apologized. Tú sabes cómo son los norteamericanos cuando hacen negociaciones, es de volada, ¿no? O sea, preguntaban algo y el hombre se iba pa'l monte y se paseaba y yo, pues, ¿a dónde va el hombre? ¿No? Entonces para mí fue como, híjole, y le dije al colombiano, oye, es que, o sea, al final, ¿no? Claro, con mucho respeto para la persona que estaba mexicana, tratando de decirle las cosas. Al final, ¿sabes qué? No supo nada, no pudo hacer negociación porque no estaba su compañero que estaba sustituyendo, entonces no salió nada. Y fue así como que los norteamericanos, ¿es en serio? O sea, de verdad fue, y para mí me dio mucha vergüenza. Yo no hago interpretaciones, sí las he hecho consecutivas, pero en esos casos, ¿cómo le haces? Y también me da pena decirles a los norteamericanos, oiga, es que no está diciendo nada, ¿no? El colombiano se dio cuenta, obvio, pero pues él iba a interpretarles después a los norteamericanos, o sea, es que no dijo nada. En esos casos, ¿qué? Si ahí tú no estabas contratada formalmente como intérprete, creo que el decir, just es no llegó o no va a llegar. Y no estamos en un ambiente formal donde tenga que constar precisamente cómo lo formulaste, no va a haber un registro donde tenga más valor la forma o las vueltas que está dando este hablante colombiano, dijiste, no está agregando nada y no va a importar. Aquí es, no llega. Tu trabajo no era interpretar, era no llega. Pues lo que pasa es que sí, no, el otro día me dijo que no. Déjame ver, déjale marco. Ya que llega la respuesta, la comunicas. Si fuera un escenario donde sí es importante que conste cómo está respondiendo y la manera en que se está desenvolviendo, entonces sí, te toca echarte las mismas marometas que el colombiano. Si no, no hay para qué. No hay para qué. Muchas gracias, sí. A ver, estaban frente a frente, estaba viendo que la persona se estaba estresando, el lenguaje no verbal. Es mucho más importante el lenguaje no verbal en cómo nos comunicamos que lo que estamos diciendo. Era obvio que estaba tenso, ¿no? Eso fue transparente. Pero. Hola, Rodo, me da mucho gusto que estés aquí otra vez acompañándonos. Muchas gracias. Gusto, Iván. La pregunta que tengo es para todos los aspirantes a interpretación. Cualquier cosa que hacemos ahora en nuestra clase de fundamentos de interpretación nos aterra y estamos calificándonos todo el tiempo y estamos tratando de aprender resiliencia. ¿Tú cómo construiste tu resiliencia? Creo que estoy construyendo mi resiliencia. Tuve una excelente profesora, la verdad, de interpretación, y nos dijo algo, le va a sonar burdo, pero ni modo. Le preguntamos lo mismo cuando estábamos estudiando nosotros. Fue, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces? Yo empiezo a hablar y me interrumpo, y entonces no logro hablar y escuchar al mismo tiempo. Y nos contestó algo que nos aplastó, nos dijo, de repente vas a poder. Bueno, pero ¿cómo practico? Sí, practica, y te va a salir mal, y te va a salir mal. Y de repente un día dije, lo estoy logrando. Igual que el que toca la guitarra y dice, no se puede cantar y tocar al mismo tiempo, tengo que estar fijándome, creo que puede ser un proceso similar al que hacemos los intérpretes. Y entonces sí, esta resiliencia se va a construir con cada cliente que tengas. A ver, si hablamos de resiliencia, es esta capacidad de adaptación, ¿no? Bueno, pues yo para aprender a adaptarme a los perros bravos, tuve que enfrentarme a los perros bravos. Aquí hablo de manera literal, no metafórica. Y entonces, pues bueno, con cada ejemplo se va a ir fortaleciendo esta resiliencia. Nada más. Muchas gracias, Rodo. Yo tengo una pregunta sobre
cuando es importante como en estos casos como transmitir como el nerviosismo, como la forma en la que la gente dice las cosas, como poniendo el ejemplo de Juan Pérez, que es necesario como mostrar como el nerviosismo, o sea, ¿cómo le haces? Porque yo, o sea, yo lo pienso y siento como, sentiría raro hacer eso porque es como hacer roleplay, ¿no? O sea, yo sentiría como, estoy haciendo el roleplay de Juan Pérez nervioso. A ver, depende del caso. Aquí insisto, estamos en la auditoría y Juan Pérez está ahí. Se está notando que está nervioso y a menos que sea la primera auditoría de este superauditor, que nunca lo va a hacer, no lo van a mandar al internacional, es su primera auditoría que lleva a cabo, se está dando cuenta que está nervioso Juan Pérez. Y entonces se va a complementar esa información del lenguaje no verbal de Juan Pérez con como yo lo diga. No tengo que temblar yo también, no tengo que atropellarme a mí mismo exactamente cuando él lo hizo, sino que puedo yo hablar de antemano con el auditor y decirle, te voy a hacer una señal, a lo mejor muy discreta, cuando esto sea chit-chat, cuando sea nerviosismo, cuando no haya un contenido que realmente deba constar en tu informe de auditoría. Hay que saber eso, no tenemos por qué llegar a ningún lugar sin lápiz, sin fusil. Tenemos que prepararnos. Comunicarnos con el cliente y con las partes involucradas es la mejor manera de estar preparado. Entonces aquí, hablar con el auditor, a lo mejor llegar a ciertos acuerdos de comunicación verbal y no verbal, va a ser tu mejor herramienta. Ok, muchas gracias. Justo. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, la verdad no sé cómo formular esto y siento que tal vez es un poco apresurando para nosotros los de primer semestre porque no estamos realmente en esta etapa de ver cómo es el ámbito profesional, pero aquí que ya estamos teniendo como una visión de todo esto, pues me gustaría saber cómo se empieza, o sea, cómo pasas de ser una persona que recién graduado de, bueno, en nuestro caso licenciatura, cómo se da ese paso hacia el mundo laboral y que no sea como abrupto ni que pasemos de que años de hambre antes de encontrar un trabajo. Ese miedo a los años de hambre no es nada más o no es único para los estudiantes de traducción e interpretación. A lo mejor hay algunas carreras que están exentas, la mayoría no lo estamos. Entonces, para empezar, tu miedo está plenamente justificado. Por otro lado, así como a lo mejor un vendedor de seguros, vamos a decir, va a empezar por su círculo cercano. Yo me titulo de traducción e interpretación aquí en el ITESO y entonces mi mamá, mis tías, mis hermanos y mis mejores amigos que vinieron aquí a echarme porras ya saben que soy. Y se empieza a expandir este círculo poco a poco, ¿de acuerdo? Y entonces, pues bueno, no vamos a empezar ganando 3,000 millones de dólares, pero yo ya los gano. Gracias. Va a ser poco a poco, por supuesto. Pero no tengas miedo al hambre, no vas a padecer hambre. Y hay que hacer una buena red, hay que hacer una buena red de apoyo. Yo, por ejemplo, me llevé muy bien con cierta profesora durante mi maestría y la verdad es que fue una palanca padricísima. Me conectó con un abogado que necesitaba otro perito y entonces una vez que yo me certifiqué, nos fuimos muy útiles mutuamente y entonces los lazos y las conexiones que hagamos durante la universidad se van a extender y van a tener efectos mucho más allá del acto académico. Gracias. Gusto. Muy bien. Si nadie más tiene alguna pregunta, pues queremos nuevamente agradecerle a Rodolfo su generosidad por compartir con nosotros sus conocimientos, sus experiencias.